Pues muy buenas tardes. Estamos en la última sesión de este trimestre en el Seminario de Organizaciones e Instituciones de Seguridad. En el día de hoy vamos a tener la intervención de Salvador Brioso, que pues, nos va a platicar sobre un tema que me parecía, o ya nos dirá él si tengo esta percepción correcto, ¿no? Que tendría que estar dentro de cualquier reforma a la justicia, tendría que estar el tema de la presente presentación que vamos a tener hoy, por los actores y por la importancia que tiene, pues, justamente en la impartición de la justicia. Si gusta, Salvador, iniciar, por favor, con la presentación del seminario y posteriormente vendría Antonio de Jesús para hacer comentarios y bueno, estará abierta la discusión pues, a los otros miembros del seminario. Muchas gracias. De acuerdo. Adelante, Salvador. Sí, gracias, doctor Vega. Bueno, yo soy Salvador Brioso, yo soy sociólogo de formación, luego estudié comunicación y política y actualmente estoy estudiando el doctorado en Huancuajimalpa, en ciencias sociales y humanidades. La investigación que yo estoy desarrollando tiene que ver con la atención a víctimas en los ministerios públicos de la Ciudad de México. Esta atención a víctimas está dada principalmente a través de si ya sabemos, de la reforma que se hizo en 2008, que se dio un cierto tiempo eh, de espera para el cambio de las fiscalías, esta transición de Procuraduría a Fiscalía, y Bueno, en no, este imprime, tiempo ya pues me se han tengo que hecho ir. ¿Te la puedo algunas dar mañana? Bueno, modificaciones sí, ya la tengo, nomás que no a corta. las fiscalías, al modelo de atención que Sale, se lleva a cabo en sale. las fiscalías. Y es donde entro yo con este cambio que se ha hecho principalmente en la Fiscalía de la Ciudad de México desde 2020. Se hizo un cambio importante en el modelo eh, de atención, digamos, de forma estructural al interior de la organización. Hubo una serie de cambios que están en algunos acuerdos que por ahora no mencionaré, pero están eh, en documentos oficiales cómo se hizo este cambio para generar este modelo que se llama modelo de atención temprana. Este modelo de atención temprana evidentemente también tiene un modelo de atención a víctimas, en particular de la Fiscalía. Este modelo se diseñó en 2022. Se llama Modelo de Atención Integral a Víctimas, el MAIV. Aquí nada más sería no confundir con el MIAP, que es el Modelo Integral de Atención a Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la CEAP, que es de orden federal. Son dos diferentes. Uno es para todas las organizaciones a nivel federal que atiendan víctimas y el otro es específicamente para los trabajadores de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, digamos, este es como el contexto del trabajo. Voy a compartir mi presentación para guiarme y que ustedes vean cómo voy haciendo cómo he estado construyendo el trabajo. Me dice que inhabilitó la función de compartir pantalla para los participantes, o sea que no puedo. Sí, sí, ya la habilité. Ok, voy. Eh, listo. ¿Sí se ve? Sí, 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 se ve. Ok. Eh, bien, espero no demorar mucho en esta presentación, pero bueno, básicamente lo que yo estoy haciendo es un trabajo etnográfico en los ministerios públicos de la Ciudad de México. Eh, ya prácticamente ya lo cerré con alguna posibilidad de regresar por si hay alguna situación que se me presente en en las revisiones con comité tutoral o que no hayan quedado lo suficientemente claro. Entonces, el trabajo en sí se llama la escucha burocrática, el modelo de atención temprana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero para esta presentación solamente voy a presentar una etnografía, bueno, pequeños avances etnográficos, algunos vistazos de lo que
he estado haciendo. Y, y bueno, por ahí mandé un documento. Espero que les haya dado tiempo de poder leerlo y poderlo comentar. Si no, pues bueno, de todas maneras, con las preguntas que ustedes hagan, yo creo que podemos hacer la discusión. Bien, lo que yo estoy analizando, se los presento rápidamente, es este modelo de atención temprana que inicia, bueno, que tiene tres figuras principales. La primera es la UAS, la segunda es la UGA y la tercera es la UAT. Aquí yo quiero, digamos, expresar un poco el porqué del trabajo de investigación, cómo llegué aquí. Eh, yo en marzo de 2022 recibo un llamado para trabajar en la fiscalía eh, en un puesto de orientación. Eh, Acepté ir a esta entrevista de trabajo y posteriormente me llamaron para una capacitación que duró aproximadamente un mes. El puesto que yo iba a ocupar es este de la UAS, que son los orientadores. Este programa es nuevo, prácticamente tiene 2 años, y este programa se dio eh, por medio de un cambio que estaba buscando la Fiscalía al interior de los ministerios públicos, en el cual se buscaba, se buscaban perfiles interdisciplinarios en la atención a víctimas de primer contacto. Entonces, en ese sentido, es que este puesto, antes de llamarse orientador o ser WAS, era un asesor jurídico que estaba en una unidad que se llama eh, módulo de orientación. Módulo de Atención Oportuna, MAU, así se llamaban. Bueno, este personal fue recortado y se inauguraron las UAS. Eh, los MAU principalmente eran todos abogados, todos tenían una formación en la abogacía, todos eran licenciados en Derecho o pasantes o estudiantes en Derecho, y ellos son los que establecían el primer contacto. Sin embargo, ¿Nos cuando podrías surge explicar los acrónimos? ¿Qué es la eh, UAS? ¿O qué nada más la la UAS es marca? la Unidad de Atención y Seguimiento. Ya. Entonces, cuando surge la UAS, surge con la intención de tener perfiles en ciencias sociales y humanidades para que la atención a las víctimas de primer contacto fuera de cierto modo más cálida, como ellos nos decían, y que fuera más oportuna, que desde el inicio las personas posibles víctimas del delito o usuarios, ahí hay como también una distinción que se hacía cuando estaba tomando esta capacitación, eh, tuvieran una, tuvieran una apertura y tuvieran confianza a la hora de ir a denunciar los delitos. Bien, esta figura lo que hacía o lo que hace, hoy en día los ministerios públicos le llaman el filtro, es eso, filtrar. Es decir, lo que hacen es canalizar a las distintas áreas al interior del Ministerio Público eh, o a otras organizaciones si se da el caso. Pongo algunos ejemplos. Si llega una persona por una cuestión de un asunto laboral que quiere denunciar a algún patrón por algún despido injustificado, pues no es competencia de la fiscalía, porque es un asunto laboral y no es un asunto penal. En ese sentido, lo que hace el aguas es canalizarlo e indicarle, darle información sobre que su asunto puede ser tratado en conciliación y arbitraje, ¿no? Que la fiscalía no es la instancia para llevar a cabo ese caso. Ahora bien, si llega una persona que ha sido violentada y va a denunciar un delito, pero su estado es llega en algún estado de shock o en algún estado en el cual su capacidad para poder brindar la información necesaria pasa por un efecto psicológico que le impide dar su testimonio. Bien, el UAS lo que puede hacer en lugar de pasar inmediatamente al Ministerio Público es eh, darle canalizarlo al psicólogo o pedir la atención psicológica para que esta persona vaya, se pueda estabilizar y posteriormente dar su testimonio. Bien, ese es el WAS, pero básicamente lo que él hace es dirigir y canalizar hacia alguna de las otras áreas al interior del Ministerio Público, principalmente dos, que es la UGA, que es la Unidad de Gestión Administrativa. Esta unidad de gestión administrativa básicamente lo que hace es
captar casos no penales, dar una orientación jurídica. Aquí estos sí son abogados. Coadyuvan también a generar las denuncias digitales a través de la llave de la Ciudad de México. Y en casos penales que no estén como en el catálogo de delitos de alto impacto de la Ciudad de México y que puedan tener solución a través de los medios alternativos de solución de controversias, también pueden canalizar hacia esa otra área. Ahora bien, si, si el asunto es un delito de alto impacto y que sí necesita una atención detallada, incluso el inicio de la carpeta de investigación, entonces el UAS tiene la capacidad, bueno, que él debería de canalizar a la UAT, que es la Unidad de Atención Temprana, y que es esta unidad de atención temprana donde se encuentra el agente del Ministerio Público o el agente de oficio que le llaman al interior o el agente de turno. Entonces, una vez que pasa con el agente del Ministerio Público, este le va a tomar su denuncia, a iniciar la carpeta de investigación y, bueno, se le dará seguimiento en la mesa de trámite y en ese sentido es como se generan las denuncias, se genera todo el levantamiento. En teoría hay un documento que se llama Modelo Fiscalía 2020. En este modelo Fiscalía 2020 se establece que el modelo de atención temprana está diseñado para que una persona llegue y salga del Ministerio Público en 15 30 minutos, quede su denuncia iniciada o tenga resolución de alguna manera a su caso. Eh, Sin embargo, bueno, la evidencia empírica nos muestra que esto no es así, sino más bien el modelo Fiscalía 2020 toma como dato la cifra negra y las razones por las cuales las personas no denuncian. Y una de esas son los largos tiempos de espera, aproximadamente entre 3 y 4 horas para el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pone ahí como una meta, como un objetivo, bajar el tiempo de espera al interior de los ministerios públicos, pero también fomentar la denuncia para que los ciudadanos tengan mayor confianza en la institución y estas denuncias puedan ser presentadas. Incluso el documento argumenta que una elevación en el índice de denuncias presentadas no sería un incremento en en el fenómeno delictivo, sino más bien que la institución se está fortaleciendo y la institución está generando la confianza para que los ciudadanos puedan denunciar, o sea, una confianza mayor a partir de la implementación del modelo. Bueno, así es, esto es como la explicación de cómo yo llegué allí. Yo tomé este curso de capacitación, fueron un mes entero, y básicamente la capacitación versó en torno a la atención a víctimas en general, víctimas del delito. Bien, algo de lo que yo me di cuenta cuando estaba en la capacitación era esta centralidad en la escucha. Había frases que se repetían constantemente, que era como en el sentido en el que ustedes escuchan, van a poder atender a las personas o las van a poder ayudar. Es importante escuchar, tienen que mantener una escucha activa. Entonces, algunas de las cosas de las que se trataron en en la capacitación era pues escuchar y registrar, ¿no? Que es muy importante para la institución, que una escucha activa también genera una comunicación asertiva por parte de los funcionarios, que la escucha tiene relación con un trato profesional, que la escucha es activa, que hay una dimensión de la escucha y la empatía, bueno, es importante también, y la escucha del propio cuerpo, ¿no? Que tenía que ver con estas cuestiones que hoy en día se hablan sobre el burnout o esta victimización secundaria o, no, la victimización vicaria o victimización por empatía, que también llegan a padecer los funcionarios y en general las personas que se dedican a atención a víctimas o que viven eventos traumáticos a través de la escucha de los otros.
yo me preguntaba como que, bueno, ¿y esto cómo lo puedo investigar, ¿no? Se me hace como muy complicado. ¿En qué sentido se puede llenar de contenido esta escucha, ¿no? Porque no me quedó claro muy bien durante la capacitación y también en los documentos oficiales, principalmente en el modelo de atención integral a víctimas, qué se entendía por escucha, ¿no? O sea, repite cuestiones como que el funcionario tiene que tener una una actitud de escucha o debe procurar generar un espacio de escucha, pero pues no indica en sí mismo una definición sobre lo que esto conlleva, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí yo tuve distintos intereses teórico-metodológicos. El primero es una definición de la escucha, cuáles son los significados sociales del ser escuchado y de la escucha en general. Entonces, para ello yo me estoy basando en estudios sobre la escucha y el sonido, que ahorita más o menos voy a dar un esbozo así muy rápido de lo que estoy tratando con algunos de estos autores. Y metodológicamente desde ese lugar estoy haciendo o hice una etnografía sonora y una etnografía acústica. Y también me preguntaba cómo estudiar el modelo de atención teórica y metodológicamente. Entonces, en ese sentido, encontré los estudios sobre antropología del Estado y la burocracia, y también la etnografía del Estado y etnografía de las burocracias, y en sí mismo teoría de la burocracia, que, digamos, son autores tanto clásicos como investigaciones de corte empírico en las que me he estado basando y en mi propio trabajo de campo. Llenar de contenido la escucha de lo que ya les hablaba hace un momento. Para esto me ayudó mucho hacer una distinción entre el oír y el escuchar a través de Pierre Schaeffer y Roland Barthes. Ellos tienen una definición del escuchar eh, que que se vincula entre sí. Bueno, la primera es hacer una diferenciación. Que es oír? Básicamente una percepción sonora, acusmática y una actitud pasiva en el caso de Schaeffer. Y en Barthes es un fenómeno fisiológico, 100% nada más. ¿Qué es escuchar? En el caso de Pierre Schaeffer es prestar oídos o interesarse por algo. Y en el caso de Roland Barthes, la escucha es un acto consciente. Y a partir de ahí ellos definen algunas otras cosas. En el caso de Pierre Schaeffer, él considera que la escucha va más allá, sino que tiene que ver con un entender, que es que es una intencionalidad. O sea, que en el acto de escuchar yo escucho por un motivo y porque tengo una intención. Y en el comprender es cómo abstraigo yo esos significados de lo que estoy escuchando y cómo a partir de la abstracción de esos significados, la escucha se va especializando. De hecho, él tiene un concepto que se llama escucha especializada, en el cual también, bueno, ese ya se va aplicando a cuestiones de carácter más técnico, profesiones, etcétera. Y para Roland Barthes, él define tres modos de escucha, que uno es la escucha alerta, que son señales de algo, que algo está pasando, que dan alguna muestra de algo que se presenta en el medio y que a las personas las pone alertas. Luego viene la escucha descifrada, que es cómo se escucha de acuerdo a ciertos códigos. Digamos, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Dios, el domingo que tembló, sonó la alerta sísmica, entonces todos nosotros tenemos ese código en común y podemos descifrarlo. Tal vez alguna persona que no tenga idea de que existe una alerta sísmica y por qué suena, posiblemente no pueda entender por qué de acuerdo a ese código nosotros escuchamos y reaccionamos en consecuencia. Y luego viene la escucha transfer, y aquí ya vienen las implicaciones intersubjetivas, la comunicación personal y una comunicación situada. Y bien, también epistemológicamente, pues me sitúo en lo que en estudios sonoros se llama acustemología, que es la creación de conocimiento a través de los sonidos y también una cuestión cultural. Y la etnografía sonora y acústica, que presta atención principalmente a la dimensión auditiva de la cultura, a los espacios y las relaciones sociales. En el caso de los espacios burocráticos, me he basado en antropología y etnografía del Estado y de las burocracias, que principalmente se sitúan en la cotidianidad y de las prácticas cotidianas de los funcionarios,
en la materialidad del Estado y la construcción de significados que de él se hacen tanto funcionarios como ciudadanos. Y en ese sentido, digamos, un poco cuando yo estaba construyendo el estado de la cuestión, la bibliografía me iba llevando hacia allá, principalmente hacia la etnografía del Estado y de las burocracias. Y hablando de la etnografía de la burocracia, pues supone estudiar una TECNE y también son vistas como tecnologías de gobernanza, las burocracias, y también pone atención a los instrumentos que éstas utilizan para poder llevar a cabo su trabajo. También estudiar las burocracias supone una producción de conocimiento respecto a ciertas funciones que desarrollan ese tipo de burocracias. En el caso que yo estoy trabajando, bueno, esa producción de conocimiento sí tiene que ver con la atención a víctimas, tiene que ver con la conformación de la víctima, también tiene que ver con estas otras tecnologías, estos otros instrumentos que se relacionan con los, eh, con los lineamientos jurídicos, con las leyes, y también, bueno, tiene que ver con la expertise, cómo llevan a cabo las burocracias estas prácticas y las relaciones sociales que se dan entre esas burocracias y la ciudadanía o los usuarios a los cuales están destinados. Evidentemente también incluye aspectos espaciales, materiales, metáforas, pero también incluye aspectos afectivos. Los aspectos afectivos, por lo menos en la institución que yo estoy estudiando, también tienen relevancia, tienen una importancia sustancial en cómo se dan las dinámicas interaccionales entre los funcionarios y las víctimas. También tiene que ver con una dimensión afectiva principalmente hacia las víctimas. Sin embargo, yo no estoy estudiando a las víctimas, sino a los funcionarios, pero algo de la cuestión afectiva también está implicada en los funcionarios de los ministerios públicos. Bueno, aquí puse solamente mi pregunta general, mi objetivo general y mi hipótesis. Como pregunta general, tengo cómo se relaciona y se entiende a la escucha en el diseño, la implementación y ejecución del modelo de atención temprana de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y mi objetivo general es describir y analizar la relación y conceptualización de la escucha en el diseño, implementación y ejecución del MAT. Y como hipótesis, tengo que el modelo de atención temprana, así como el modelo de atención integral a víctimas, constituyen una política de escucha burocratizada que se refleja poco en el trabajo cotidiano. Digo, aquí sí ya es una cuestión más organizacional, ya, o sea, tenemos como esta cosa en la cual muchas veces lo que está escrito en protocolos, en reglamentos, etcétera, no necesariamente se ve reflejado en el trabajo cotidiano. Entonces, digamos, ahí pongo eso como paréntesis. Y tengo cuatro ejes analíticos. Mi primer eje analítico son los documentos oficiales, principalmente el MAIP, algunos acuerdos que es el acuerdo de la creación del MAT, el acuerdo de la creación de la UAS, eh, eh, algunas partes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Digamos, esa es como mi base de documentos oficiales. Y el plan de política criminal y persecución penal que sale cada año, donde muestran las cifras de cómo a partir del modelo hay un porcentaje de mayor eficiencia o no en al interior de los ministerios públicos. También me interesan las interacciones, o me han interesado las interacciones, estas que se dan en la vida cotidiana entre los usuarios o víctimas que acuden a esta institución y los funcionarios, todos aquellos que la atienden, o todos aquellos por los que pasa una persona. Los espacios físicos, que son muy importantes en el aspecto de la atención, constituyen principalmente un espacio eh, que si no está bien adecuado, la cuestión de la escucha toma una dimensión un poco complicada. De esto también ya hay algunos estudios, pero en el que yo estoy haciendo, eh, confirmo algunas cosas respecto al espacio eh, y que también los mismos ministerios públicos me han compartido. Esta importancia del espacio es sustancial en el momento de atender a una persona y la escucha y la escritura, ¿no?
estos mecanismos de escritura que se hacen sobre lo que se escucha ahí en el Ministerio Público, principalmente una denuncia, cómo se escribe una denuncia, cómo se, se inscribe en un dispositivo que es la carpeta de investigación, y a partir de esa inscripción de la escucha de la denuncia, del testimonio, la organización, la institución y todos sus mecanismos se echan a andar, ¿no? Y esto tiene implicaciones muy particulares. Digo, ahorita que pase a la cuestión etnográfica, este, más o menos les daré alguna indicación sobre lo que implica que la escucha del testimonio escrita active todos los mecanismos institucionales o varios mecanismos institucionales. Bueno, yo hice trabajo de campo, prácticamente ya lo cerré a finales del año pasado. Hice observación directa. Esta observación directa la hice en ministerios públicos. Fue de enero a octubre de 2024 y la hice en dos etapas. La primera etapa consistió en una observación desde los espacios comunes, salas de espera o entradas de los edificios. Eh, Esta etapa, bueno, supuso que yo fuera a los ministerios públicos, algunos ministerios públicos, y observara desde la entrada. Muchas veces no podía ingresar porque los policías, bueno, en las territoriales donde hay un policía, le pidieron a uno una razón por la cual está yendo. Entonces, no encontraba cuál era la razón para explicarlo y pues yo optaba por mantenerme a las afueras, observando lo que pasaba en el interior. Y luego vino una segunda etapa, que fue observación directa también en espacios, pero permitidos por la institución. Esta etapa fue más complicada. Me llevó algo de tiempo poder ingresar a algunos ministerios públicos. No todos me dieron apertura. Al final solamente me quedé con dos, uno en el centro de la ciudad y otro en el sur. Y fueron espacios en los cuales el encargado del Ministerio Público me decía, bueno, solamente puedes aquí, ¿no? O la persona indicada o la persona que me dio el acceso me dijo, solamente te puedes aquí y si quieres hablar con los funcionarios, solamente en los momentos en los que no estén muy ocupados, pues ellos ya sabrán la información que tú quieras y si te la pueden dar o no. Entonces, en ese sentido, traté de ceñirme a esas indicaciones. Afortunadamente, sí pude tener entrevistas con algunos funcionarios y esa es otra parte del trabajo de campo, las entrevistas semiestructuradas a agentes del Ministerio Público, a orientadores de la UAS y asesores jurídicos de la Unidad de Gestión Administrativa. Y también tuve conversaciones más de carácter informal, igual con personal ministerial y algunas víctimas de delito en salas de espera. Estas fueron muy pocas, la verdad, pero fueron conversaciones que más o menos fueron eh, canalizando mi trabajo de campo, un poco haciendo contrapunteo con lo que me decían los ministerios públicos. Bien, aquí tengo estos dos, digamos, estas dos figuras que son los dos espacios en los que yo estuve principalmente, las dos, eh, las dos territoriales que me dieron acceso. La que tiene forma cuadrada es la que está en el centro y la que tiene esta forma como más irregular está en el sur de la ciudad. Si ustedes observan, hay dos partes donde en la parte de abajo dice WAS. Los WAS están diseñados para permanecer en la entrada, justamente porque ellos son los filtros. Desde ahí pueden empezar a canalizar y dar la primera atención. Es decir, su principal trabajo es escuchar y después canalizar y orientar. Eh, y bueno, si ponemos atención a la figura cuadrada está la sala de espera, inmediatamente del aguas. Bueno, ahí es donde yo estaba, casi siempre. Y en cada uno de los módulos, pues había, bueno, está la UAT de turno, que es el Ministerio Público, su auxiliar, está el cubículo del médico legista y está el de la unidad de gestión administrativa.
hay una abogada de las mujeres, en todos los ministerios públicos hay una abogada de las mujeres y un asesor jurídico. También está un área lúdica. El área lúdica se ocupa principalmente cuando las víctimas de delitos son infantes o también para que puedan permanecer ahí cuando alguna víctima de delito llegue con ellos y estos vayan acompañándolos. También está la oficina del MP encargado, está el área de archivo y está la mesa de trámite. Eh, Justamente yo me movía en algunos espacios, podía caminar, darme la vuelta, ver cómo operaban. Las mesas de trámite son muy interesantes en el sentido es que uno puede ver las carpetas de investigación, que son demasiadas, es muchísimo papel el que uno puede ver en la mesa de trámite y justamente una de mis reflexiones se orienta hacia esta cuestión de escritura escucha, que tiene que ver con la elaboración de las carpetas y con las inscripciones de la escucha, como yo les llamo, a estos expedientes, ¿no? Que a final de cuentas también pueden pasar a ser archivos cuando las investigaciones no generan no tienen, no se van a inicio de investigación. Cuando no proceden, entonces son archivos, ¿no? Cuando proceden, entonces pasan a otra instancia que ya no está en el ministerio, sino se van a otros jueces. Y bien, del lado derecho, bueno, de mi lado derecho, no sé de qué lado lo tengan, esta figura irregular, yo estaba en el espacio donde están las escaleras, es donde está esta figura en la esquina blanco con una flecha. Ahí están dos módulos de, de agente del Ministerio Público. Uno está vacío, ignoro por qué está vacío, y hay otros dos. Ahí no lo dibujé, pero hay otros dos que están dando atención. Estos no tienen puerta, no tienen pared, solamente tienen una pared ahí chiquitita y después una mampara. Y ahí yo podía escuchar la atención que estaban dando los ministerios públicos a las víctimas de delito. Y en el otro no, en el otro sí tienen bien marcados sus módulos. Las puertas están abiertas casi siempre, pero pues yo no podía estar ahí. Eh, y en el otro, ese fue el espacio que se me asignó y digamos, de forma fortuita, digamos, estas cosas que pasan en la investigación, yo podía escuchar cómo brindaba la atención el Ministerio Público, que era principalmente una de las cosas que a mí me interesaban. Y en ese sentido, bueno, también eh, lo, son dos posiciones de escucha totalmente diferentes, pero también suponen una dimensión ética, ¿no? Muchas de las cosas que yo escuché, la atención a las víctimas de delito, las tengo en mi diario, pero no todas las he, digamos, como puesto en informes, ¿no? Porque considero que es información delicada, es información que las personas no me otorgaron y en ese sentido procuro, cuando hablo de ciertos casos, hablar sobre cómo fue la atención, más o menos a grandes rasgos de qué se trató y en ese sentido hacer el análisis, pero procuro dar detalles mínimos. Bueno, aquí ya van algunos de los hallazgos que yo me encontré. En primer caso, la unidad de atención y seguimiento no es lo mismo cuando yo tomé una capacitación. Cuando inició el programa, se hizo una capacitación de todo el personal que iba a estar en las territoriales o en las agencias del Ministerio Público, fungiendo como orientadores. Eh, lo que yo me encontré es que, bueno, muchos han ido renunciando porque son personal por honorarios, no tienen derechos laborales, o sea, no hay prestaciones, no hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay todo tipo de prestación laboral, no la tienen y los horarios de trabajo también son pues muy largos, principalmente descansan un día a la semana. Entonces, en ese sentido, mucha gente ha ido renunciando y las nuevas incorporaciones que tiene la unidad de atención y seguimiento
no tienen capacitación, a ellas ya no se les capacita, casi casi es llegar, ponerlo en el puesto y empezar a atender, y todo lo van aprendiendo sobre la marcha. El perfil interdisciplinario se ha seguido manteniendo. eh, en en algunas entrevistas que llegué a hacer, algunos son criminólogos, me llegué a encontrar con pedagogos, pedagogas, me llegué a encontrar, bueno, con perfiles de, de abogado eh, o de trabajo social. Eh, bueno, funge como un filtro el WAS, y como ya lo había expresado, así es como los consideran los ministerios públicos, pero también el personal ministerial y el de diseño consideran que no es una figura adecuada para la atención, básicamente porque no tiene poder de decisión. Entonces, en ese sentido, consideran que no es la figura adecuada para este trabajo. El MP, principalmente los agentes del Ministerio Público, se ven a sí mismos como expertos en constante aprendizaje. Esto a veces puede llegar a ocasionar conflictos, ahorita les comento alguno. Consideran que su papel en la sociedad es importante para la procuración de justicia y también son conscientes del estigma social con el que cargan. Respecto a la cuestión de algunos conflictos que pueden llegar a pasar con los ministerios públicos y las víctimas, posibles víctimas usuarios, es cuando hay un delito y una víctima va y el Ministerio Público lo regresa y le dice, no, no es un delito o no es mi competencia. Las víctimas suelen asesorarse y cuando regresan con, con algunos fragmentos de las leyes o algunas cuestiones legales que competen a su caso, le dicen, bueno, entonces sí me tienes que atender. Entonces ahí algunos ministerios públicos dicen, no, 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 es que estás interpretando mal la ley o te están dando una mala asesoría. Entonces ahí llega a haber algunos puntos de conflicto, también llega a haber puntos de conflicto con personas que son muy exigentes en el momento de la atención o porque llevan muchos tiempos de espera y algunas veces pueden ser catalogadas como personas problemáticas. Incluso hay personas que solicitan que algún agente del Ministerio Público en particular que lleva su carpeta ya no los atienda porque los consideran incompetentes. Entonces ahí se van dando ciertas rispideces entre usuarios y funcionarios. Y la UGA, como ya les había comentado, su principal función es en la ayuda de la denuncia digital, así como canalizar casos penales, pero no urgentes, a los medios alternativos de solución y controversias. La denuncia digital es muy particular porque el portal por el cual se hace la denuncia digital, no es de la Fiscalía, sino es con la llave de la Ciudad de México. Entonces ahí eso me pareció como muy interesante. Bueno, igual las denuncias que se generan en el sistema para iniciar la carpeta de investigación se hace a través de un sistema digital que tienen solamente los ministerios públicos y solamente ellos lo pueden consultar. O sea, un ministerio público no puede consultar la carpeta de investigación de otro compañero, como que ahí también hay muchos candados para conservar como la privacidad de, de las víctimas, pero también de las funciones que está haciendo el Ministerio Público. En el trabajo diario, bueno, lo más importante es escuchar. Esto sale a través de las entrevistas, la escucha, pero también la escucha puede emitir juicios que no se dicen. Eh, Aquí me detengo un poquito. Esta cuestión de la escucha o que la importancia de lo que consideran más importante los ministerios públicos para hacer el trabajo que sea escuchar. Sí tengo que aclarar que yo como yo estoy interesado en este caso en particular, yo nunca pregunté por la escucha a ningún funcionario. Yo les preguntaba cuáles eran eh, cuál era, digamos, dentro de sus funciones, cuál era la más importante para llevar a cabo su trabajo. Y solita salía, o sea, de inmediato me decían, pues escuchar a la víctima. Y ya me daban sus razones, el por qué, porque hay un trabajo en el cual ellos tienen que escrutar, o sea, la escucha es un sentido escrutador, en el cual también se selecciona, se reduce, se abstrae, se tienen significados que pasan por una mediación.
Y esa mediación, en ese sentido, es, digo, yo lo estoy considerando así, principalmente el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales y todos los instrumentos jurídicos que ellos ocupan para poder determinar si un caso es merecedor de iniciar una carpeta de investigación o no, o se tiene que canalizar a la persona a otra institución. Incluso si el propio Ministerio Público que atiende de primera mano no se considera competente y tiene que mandar a la persona a una especializada. Eso también es importante. Pero también la escucha, como es un sentido escrutador, lo que yo me encontré con algunas entrevistas es que me decían, pues que la gente también miente, ¿no? O sea, nosotros ya somos especialistas en detectar mentiras, ¿no? Dicen, nosotros nos hemos convertido en detectores de mentiras y esto es muy complicado porque, bueno, evidentemente no se lo puedes decir a la persona, o sea, no le puedes decir, me está mintiendo, porque en ese sentido estarías faltando al protocolo de atención, ¿no? Porque estás revictimizando, porque estás poniendo en duda su dicho. Y aquí es donde traigo un poco lo que comentaba al principio. Por ejemplo, una MP me decía, cuando tú denuncias, cuando tú inicias una carpeta, obviamente tú ya sabes o tú ya tienes intuición de que esa persona te mintió, pero mueves todo el aparato, o sea, porque supone movilizar peritos, movilizar eh, otras áreas de la organización o consultar con otras instituciones sobre el posible delito. Y entonces ahí ya es tiempo que tú llevas, bueno, esa acción ya le lleva recursos a la institución. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ellos ya saben o ya intuyen que algún caso en algún caso tienen sospecha de que la persona está mintiendo, de todas maneras pasa y ellos dicen, bueno, pues va a salir en la investigación, en mesa de trámite, ¿no? Bueno. En el caso de la empatía, escuchar y soltar es muy importante para ellos. Eh, Aquí es muy complicado este caso de la empatía. Principalmente los WAS, los de la Unidad de Atención y Seguimiento, que son los orientadores, ellos me llegaron a comentar muchos que percibían al Ministerio Público como un funcionario frío, como un funcionario deshumanizado. Entonces, esta idea entre la humanización y la deshumanización, eh, como que está muy presente y yo les preguntaba por qué. Y me decían, por escuchar todo el día a las víctimas, ¿no? O sea, ellos consideran a sí mismos, bueno, ellos consideran que los ministerios públicos tienen afectaciones emocionales muy fuertes a partir del trabajo que desarrollan. Pero se me hizo muy interesante que cuando yo entrevistaba a ministerios públicos y le decía, oiga, ¿y usted, este, todo el día estar aquí y tener como este encuentro con las personas, o sea, no le afecta, cómo se siente? Y era muy interesante porque decían, no, no, a mí no me afecta, yo estoy súper bien. Y había otros que me decían, no, bueno, sí, yo tengo que tomar ciertas estrategias, o medito o hago tal cosa, me pongo alguna actividad, cuando salgo de aquí, pues obviamente me quito ahora sí que el traje de funcionario y allá pues hago mi vida y trato de que no me afecte, ¿no? A pesar de que, bueno, em, en el MAIP hay una caja de herramientas que los funcionarios tienen y una de ellas, la final, la última que se anuncia es medidas de autoprotección y algunas de estas medidas de autoprotección están destinadas justamente a evitar el burnout o esta cuestión de la victimización por compasión o victimización vicaria. Y luego viene la cuestión de la oralidad y la escritura, que en buena parte del trabajo del Ministerio Público para mí es escribir. Todo el tiempo están escribiendo, leyendo y escribiendo. Y se apoyan del sistema en línea, que es el sistema de interoperaciones de actuación procedimental, y ahí está captado todo. O sea, básicamente cuando se actualiza una carpeta de investigación, ahí se hace, cuando hay un nuevo testimonio, ahí se hace, nuevas pruebas, ahí se hacen. O sea, es un trabajo que va escribiendo y escribiendo y escribiendo y se va llenando
de ciertas pruebas hasta agotar todos los recursos y poder proceder o poder archivarlo. La carpeta de investigación, como me decían algunos ministerios públicos, es lo más importante del trabajo diario. Básicamente, ellos consideran que es la columna vertebral de la institución. Sin el trabajo de la carpeta de investigación, sin una elaboración de la carpeta de investigación y sin su integración, la institución no tiene razón de ser, o sea, no podría laborar. Entonces, en ese sentido toman mucha relevancia las dimensiones de la burocracia que he estudiado, como la cuestión de la escritura, ¿no? Desde el trabajo antropológico hay bueno, hay varios autores que mencionan que la dimensión de la elaboración de los documentos, y de la elaboración de la escritura es muy importante para el funcionamiento de las burocracias modernas y que esto sigue así, digo, a pesar de los nuevos medios digitales, eh, la columna vertebral de la burocracia moderna es la escritura. En ese sentido me parece muy interesante cómo se me ha presentado a mí en el trabajo de investigación la carpeta, ¿no? Y verlas principalmente es una cuestión, voy a ocupar las palabras de un MP, decía, bueno, a veces son casos apasionantes, ¿no? Pero sí que genera cierta fascinación un poco ver tanto papel y cómo lo están trabajando. Eso es como muy interesante. Y bueno, también viene esta cuestión de la escucha más allá del habla, que es todo el trabajo de traducción que se hace para personas que no hablan el idioma español, para personas que ocupan el lenguaje de señas mexicano. La- También llegué a preguntar por personas que no saben leer y escribir, y es muy interesante cómo la institución va tomando estas decisiones. Por ejemplo, el MAT considera que si una persona es víctima de un delito y llega con un intérprete, se toma el testimonio basado en el intérprete y se acota nada más en la carpeta que se está haciendo a través de un intérprete, pero cuando esta carpeta pasa a mesa de trámite, entonces ya es la institución en, en, coordinación con con otra institución de traductores, la que solicita a un traductor para que haga ese trabajo para la institución. Entonces ahí me parece muy interesante cómo ya no se hace a través de alguien, de una persona de confianza, sino a través de un mecanismo oficial desde la institución. Lo mismo se hace con el lenguaje de señas mexicano, y cuando son en el caso de personas que no saben leer ni escribir, se ocupa el asesor jurídico que está al interior de cada ministerio público. Y al final pongo esta cuestión de la importancia del espacio. El espacio físico es muy importante para lograr la comunicación con la víctima. Muchas veces lo que yo me encontré en la cuestión de los espacios físicos cuando llegan las personas, por ejemplo, la UAS siempre está en un espacio abierto. Cuando llegan las personas, hay muchas personas que prefieren bajar el tono de su voz para poder decirle al UAS cuál es el motivo de su denuncia. Eso me pareció muy interesante. Digo, ya nos habían comentado en la capacitación que tomamos que las víctimas regularmente suelen tener sentimientos de culpa o de vergüenza. Varios de estos sentimientos de culpa o de vergüenza también salieron en los testimonios de mis entrevistados, y en ese sentido el volumen de la voz es relevante cuando yo hice el trabajo de campo, y se vio también de forma más notoria en el espacio que yo tuve junto a un ministerio público en el que pude observar la atención. Algunos casos o durante la entrevista, las personas suelen bajar su tono de voz porque justamente son cosas que no quieren que sea escuchada. Un poco desde los estudios sonoros, esta parte de los volúmenes de la voz ya sea la voz alta, lo más bajo, estos registros, tiene una jerarquización en torno a lo que se va escuchando. Por ejemplo, aquello que es en volumen alto es algo que se puede escuchar por todos, ¿no? Discursos principalmente, y van bajando. Los volúmenes de voz baja indican cosas
que son más en el ámbito del secreto, en el ámbito de la privacidad, en el ámbito de, de lo sensible, ¿no? Y justamente de cuestiones graves que pueden generar cierto tipo de sentimiento, ¿no? Incluso el pudor es una cosa de la que se habla en una cuestión, en un volumen muy bajo. Y eso me pareció muy interesante en algunos testimonios que salieron de los entrevistados, de las atenciones que ellos habían dado o que han dado en estos años de servicio. Aquí quiero terminar con eh, con algunos tópicos que no he abordado del todo y que no sé si me vayan a dar tiempo, principalmente los últimos dos. Bueno, la cultura del bateo. La cultura del bateo en los ministerios públicos es muy común. Esta cultura del bateo, como se le conoce, es una práctica en la cual la persona llega y se le indica que no hay sistema, se le indica que ese no es el lugar para hacer su denuncia, sino que tiene que ir a otro ministerio público que es donde pasó el suceso, o que está más cerca a su domicilio. Este tipo de práctica está orientada a inhibir la denuncia de las personas. Eh, yo tuve acceso a una entrevista con una víctima que fue bateada 3 veces. O sea, llegó, bueno, la asaltaron, la apuñalaron en un brazo, fue al Ministerio Público y el Ministerio Público correspondiente a la territorial donde ella fue a denunciar, le dijo, aquí no es, tienes que ir a la que está en tal lugar, ¿no? Llegó ahí, le dijeron, oiga, pues vengo a denunciar, de allá me mandaron para acá y le dijeron, no, aquí no es, tienes que ir allá porque allá pasó el hecho y estás dentro de la territorial, digamos, la territorial en términos geográficos que le corresponde, entonces te toca allá. Eh, Ella se entrevistó en un primer momento con el policía, luego el policía hizo un escrito, ese mismo escrito se lo pasaron al Ministerio Público, el Ministerio Público ya no la entrevistó, le fueron a dar un rondín por la colonia donde pasó el suceso, y le dijeron, no, pues no hay cámaras, entonces pues no sabemos cómo, pues no va a proceder tu caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la mataron múltiples veces, también pasó a revisión médica, en revisión médica no se percataron que la lesión que llevaba era más grave, entonces en ese sentido tuvo que ir a un hospital que está cerca del Ministerio Público, en ese mismo hospital no se dieron cuenta que tenía una fractura ósea y se dio cuenta con el tiempo cuando no cesaba el dolor y al final terminó recurriendo al seguro médico de su trabajo para poderse recuperar. Entonces esta cultura del bateo está muy presente, a mí me tocó verla también. Principalmente quienes la llevan a cabo son los policías de la entrada y en algunas ocasiones también los guas. En algunas veces también tienen órdenes de decir, no, ahorita no podemos atender a nadie, entonces no permitas el acceso a ver cómo los bateas, ¿no? Para que no vengan a denunciar. Y hay cierto tipo de denuncias que se procura que no ingresen, ¿no? Ahorita les comento cuáles. Bueno, la percepción de la larga tiempos de espera también es muy interesante, es muy importante. Ya comenté que el modelo de la Fiscalía 2020 establece que, según a partir de la instauración y de la puesta en operación del modelo de atención temprana, nos indica que principalmente que las víctimas o los usuarios podrán salir del Ministerio Público entre 15 y 30 minutos. A mí me tocó en varias de mis observaciones tomar el tiempo desde que una persona llegaba hasta que saliera y aproximadamente lo menos que se quedaban ahí en el Ministerio Público era 1 hora y media. Entonces, digamos, es un objetivo que no es realizable y no es realizable no por incompetencia del Ministerio Público, sino porque justamente la cuestión de la escucha supone tiempo. Es mucho tiempo el que supone escuchar a una persona y darle una atención con base a una escucha activa y para poner en operación
bueno, los mecanismos con los que operan los ministerios públicos. Y bueno, también la cuestión de la espera tiene que ver con todas las cargas de trabajo que tiene el Ministerio Público. Esto es algo que no he puesto acá, pero hay ministerios públicos que me decían, bueno, es que un ministerio público, uno solo, un secretario solo puede tener hasta 1000 carpetas de investigación. Entonces, imagínate, tú investigar 1000 carpetas es prácticamente una labor imposible, ¿no? O sea, el WAS no es el indicado, o sea, lo que necesitamos como institución, era algo que expresar, lo que necesitamos como institución es más ministerios públicos, o sea, más auxiliares que nos ayuden a repartir las labores para poder investigar y más policías de investigación. Eh, Esta cuestión de las metáforas que ya les había comentado en los apartados de etnografía del Estado, hay una metáfora muy interesante que yo logré captar, que era esta cuestión de las referencias a la basura. Eh, Hay muchas, bueno, sí llega a haber muchas personas que salían y dicen, bueno, es que a uno lo tratan como basura, ¿no? O decían, el Ministerio Público apesta. Y es muy interesante porque en una ocasión, en mi estancia en una territorial, eh, donde está ubicada, es una instalación muy grande de estas que tienen otros servicios urbanos, entre ellos el de la basura, y olía muy mal, ¿no? Entonces, casi, casi el tema de conversación de todo ese día fue el de la basura, ¿no? Y, y un poco, pues, me hacía como mella esta referencia a la cuestión de la basura, ¿no? Esto es como una metáfora que se presenta dentro de la organización. Y evidentemente los ministerios públicos también son conscientes, como ya he expresado, sobre el estigma que ellos cargan, ¿no? Principalmente el estigma que ellos cargan es el de no hacer nada, eh, y el de ser personas y en ese no atender se la pasan comiendo en su lugar, ¿no? Y es verdad, uno puede ver a los ministerios públicos comiendo en su lugar, pero justamente es porque muchas veces no tienen tiempo de salir a comer, pero, eh, pero ya tienen como esta carga del estigma, ¿no? O sea, el ministerio público es una persona que está en su lugar, sentado, comiendo y sin hacer nada. Es como muy particular y ellos son conscientes de eso, ¿no? Y bueno, las dos cosas que yo les había dicho que estas posiblemente no las pueda yo, de las que yo no tuve registro más que por entrevistas, es a lo que llaman policía de imaginaria, que es una forma de bateo también, pero también lo que hace el policía de imaginaria es generar otros medios de solución de las denuncias para que éstas no ingresen. Una de estas que me encontré fue el robo de automóvil, y posibles desapariciones o personas extraviadas. En el robo de automóvil, por ejemplo, lo que hace el policía de imaginaria, que muchas veces es un policía que no va vestido de policía, sino va vestido de civil, es abordar a las personas como si él las estuviera atendiendo. En algunos casos se lleva a la persona al lugar donde se, se le robaron el automóvil, observa el lugar, y le dice a la persona, ah, bueno, entonces yo te contacto en 48 horas y este, te doy como el aviso de tu coche, ¿no? Te doy señales de tu coche, qué es lo que pasó. En algunos casos lo que llega a pasar cuando se dan estas situaciones, tampoco lo marqué aquí, pero me parece que es relevante, eh, se gen- eh, le entregan a las personas documentos, bueno, papeles que hacen pasar como carpetas de investigación. Le dicen, mira, esta es tu carpeta de investigación y este es el folio. Cuando la persona regresa al Ministerio Público y no se encontró el coche, porque cuando se encuentra les avisan, oye, ya encontré tu coche, está en tal lugar, ahí está. Pues si quieres puedes ir a recogerlo o pues vemos si no le robaron nada o que tiene el automóvil. Entonces ya, las personas se quedan conforme con su coche. Pero si no, y le quieren dar seguimiento a la carpeta de investigación, muchas veces sucede que se dan cuenta que esa carpeta no existe, ¿no? Y les preguntan, ¿y quién te dio esta carpeta, no? Pues aquí, pues
uno que estaba aquí, ¿no? Pues, ¿quién es? ¿Quién sabe? Y las posibles desapariciones o personas extraviadas. Cuando una persona va a denunciar una desaparición de una persona, a veces lo que se hace es, con base a la escucha del testimonio, ir a los posibles lugares donde pueda estar la persona y buscarla, ¿no? Ya sabes que, bueno, hay desapariciones que no necesariamente lo son, sino son ausencias voluntarias. Esta cuestión de el novio o novia que se van con la pareja o personas que tienen problemas en sus entornos familiares también deciden ausentarse. Y en esos casos, para no generar una carpeta de investigación, se recurre a ir a los lugares posibles y a partir de los lugares posibles, si se encuentra la persona, entonces ya se resolvió el asunto y no se realiza una carpeta de investigación, pero sí, si no se encuentra, entonces sí, sí se tiene que levantar. Esto es algo que yo no pude observar en campo. Todo esto salió por entrevistas y tampoco fue algo de lo que yo pudiera preguntar, justamente por un poco precaución de no cerrarme el campo, ¿no? Porque entiendo que es un tema delicado, que es un tema que ha tenido seguimiento a través de medios, pero es algo que yo específicamente no pude corroborar en campo. Y un poco, pues, bueno, hasta aquí quiero dejar la presentación y pues bueno, estaré atento a sus preguntas y a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Antonio, centras luego, luego, ¿no? ¿A qué va, doctor? Sin Sí, carpeta. Vete a la policía fantasma. este, sí, bueno, la verdad es que también tuve la oportunidad de leer el documento que subió Salvador y completándolo con su presentación, pues sin duda el estudio de los MPs en la actualidad es un tema pues, muy relevante para la justicia en México, ¿no? Son uno de los primeros, yo diría que es el segundo, sería en primer lugar la policía y en segundo el MP, quienes reciben pues las denuncias ciudadanas, ¿no? Y quienes al final son los responsables de darle seguimiento a las denuncias. Al leer un poquito lo que mandó, me surgen algunas, pues si no dudas, algunos comentarios que quisiera plantearte. En primera es, en alguna parte del texto mencionas que, y también en tu presentación, cómo existen pues, las características espaciales, ¿no? de las oficinas y de los edificios de los MPs y esto cómo puede afectar de alguna manera pues la secrecía de la información, ¿no? que se maneja dentro de estas instancias, de los testimonios y denuncias que se reciben, cómo a veces esta pues sí, mal diseño de la infraestructura, pues también genera revictimización, ¿no? de aquellos que van a dar sus denuncias, ¿no? Como tú mencionabas, a veces tienen que bajar la voz o a veces no hay un espacio donde puedan ser atendidos de manera, de una buena manera, ¿no? Entonces, esa sería como una parte, ¿tú qué limitantes encontraste o qué tan adecuadas viste estas partes pues, de la infraestructura donde se atienden las víctimas, ¿no? Sería la primera. También mencionabas una parte de que el MP está deshumanizado y tiene de alguna manera un endurecimiento en su persona, ¿no? Entonces, si efectivamente en la oportunidad que tú tuviste de entrevistar a algunos MPs, viste si ese perfil si realmente existe o si solo está esta parte, como tú dices, nada más de etiqueta y estigmatizados, o si realmente tiene este perfil de deshumanización. Y, y hay otra parte también que comentaste de las dificultades que tú tenías, obviamente por la naturaleza de la actividad del MP, de poder estar presente en el momento en donde ellos registraban los testimonios, ¿no? Pero más allá de lo legal, si tú, ¿a qué te enfrentaste, digámoslo así, al MP? ¿Qué excusas ponían o qué razones te decían el hecho de no poder estar presente o si nada más fueron temas legales o qué otro tema fue lo que tú pudiste percibir? Y en general, y bueno, y hay otra parte que también mencionaban,
pues entiendo que va más allá del estudio, pero es esta parte de interconexión de las reformas, ¿no? ¿Cómo utilizaban, por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la parte de la oralidad, pero se sigue manteniendo esta parte de escritura en papel, ¿no? Que mencionabas tú, y que en alguna parte del texto el MP te decía es que, bueno, no es que nosotros queramos, sino que hay un sistema en general que nos obliga a usar papel, ¿no? El que viene a denunciar quiere denunciar porque ocupa una constancia, llevarla a su seguro, ocupa una constancia, llevarla a algún lugar. Entonces, entendemos esta parte de interconexión de las reformas donde pues no se implementan de manera correcta porque se reforma solo una parte de la administración pública, ¿no? Por así decirlo. Y en general sería eso, Salvador, y solo por último decir también, pues que en estos tiempos de las reformas al Poder Judicial, ¿no? Si tú pudiste ver algo ahí de estas reformas, ¿qué tanto están modificando la dinámica organizacional dentro del MP que tú pudiste estar presente? Si hay cambios, si ellos perciben alguna modificación buena, mala, eh, de estas nuevas reformas que están bueno, que ya están en su vida diaria, ¿no? Sería en general eso, Salvador. Gracias. Salvador, no sé si quieras otras preguntas o abordas estas primero. Lo digo por el tiempo. Este, Conociendo tu estilo, te da miedo. pues yo creo que mejor otras preguntas y ya las Sí, abordo por de si forma hay global, ¿no? coincidencias, Sí. ¿no? Sí, perdón, pero mejor antes de que te... Porque yo sé que a ti te damos cuerda y, híjole, te sueltas. ¿Quieres agregar algo tú, Antonio? ¿Antonio Rocha? No, no. Ah, ok. No, no traes micrófono, no, no te escuchamos, pero está bien. Este, Mira, yo sí tengo algunas preguntas de negociación con el terreno. ¿Cómo le hiciste? ¿No? Porque ciertamente es complicado por pues, la naturaleza del Ministerio Público, ¿no? Algunos que conozco, pues no solamente está la mesita de entrada que te filtra, están antes unos policías en la entrada, que también pueden servir del mismo propósito. Eh, yo escuchándote, esto de la escucha, ¿no? Que al final lo relacionas con las mentiras y el tipo de relaciones. No sé en el análisis qué tanto lo desarrolles, pero yo por lo poquito que sé del Ministerio Público me da la impresión de que eso que te dicen que son expertos se puede entender también como una manera de señalar que de entrada la persona que va a denunciar no le van a creer. ¿No? No le van a creer. O sea, de entrada la persona que va a denunciar es una mentirosa. Y al menos lo que yo vi a inicio de los años 90 es que era un trato bastante rudo, ¿no? Bastante fuerte. Prácticamente te trataban de delincuente cuando ibas a denunciar algo. Eh, Creo que valdría la pena que compararas un poquito la literatura que se ha escrito respecto a eso y contrastarlo con pues, el tratamiento que se da ahora, que entiendo por lo que nos comentaste que es significativamente distinto, ¿no? Ya no es así tan abiertamente hostil, pero había, o sea, yo lo vi, ¿no? Salía porque también estaban los judiciales, no solamente estaba el Ministerio Público, ahí estaban los judiciales y los judiciales les veías el cinto con el arma y se ponían súper agresivos. Entonces, pues, que contrastes un poquito de que, bueno, sí ha habido algunos cambios, ¿no? En apariencia. Eh, También, pues, dada a tu amplia observación que hiciste, si puedes tú llegar a obviamente no tiene ningún valor estadístico, no tiene ninguna significancia en términos numéricos, pero siempre vale la pena cuando hacen este tipo de trabajos tan, tan detallados, pues tener ahí una estadística, ¿no? Que tú generaste
por el tipo de asuntos tratados, ¿no? ¿Qué es lo que la gente iba a denunciar, ¿no? Y explicar muy bien, pues, las condiciones que ya nos explicaste de cómo se recopiló esta información. También el tipo de público que asiste al Ministerio Público, ¿no? Entiendo que se habla mucho de una cifra negra que es altísima, arriba del 90%, pero siempre hay algún tipo de delitos que son más denunciados que otros, ¿no? Entonces está el sesgo, por ejemplo, por eso se utiliza como un indicador de inseguridad, pues el robo, ¿no? A casa habitación, el robo a automóviles. ¿Por qué? Porque pues muchas veces ese tipo de robos, pues hay algún seguro. Y entonces para acceder a ese seguro, pues se tiene que tener esa constancia. Entonces, ver si efectivamente está esto vigente, pues a lo mejor nada más es para confirmar lo que se piensa que ya se tiene y el tipo de público que va. Eh, Esto que hablas de policía imaginario, que tú señalas también es una forma de bateo o de evitar denuncias, pero también es una práctica de trabajo, o sea, una estrategia de trabajo. Con eso están evitándose el trabajo del papeleo que es omnipresente, ¿no? En ese tipo de chamba. O sea, el Ministerio Público, los que yo he visto, son buenísimos escribiendo en la computadora. O sea, ya antes no había computadoras, antes era la máquina de escribir y eran buenísimos, ¿no? Y siguen siendo, yo creo, muy buenos, pero es una parte del trabajo que se están evitando al mismo tiempo. Entonces, yo lo abordaría por ahí. O sea, más que preguntas, si te das cuenta, son como sugerencias este, y bueno, pues, la última. eh, ah, no sé si recuerdas lo que nos señaló David Arellano la sesión anterior, que él hablaba de una gobernanza. Entonces, en el caso tuyo, a lo mejor yo no le llamaría gobernanza, pero algo así como acción pública del Ministerio Público, en el sentido de identificar distintos tipos de actores. ¿No? Porque están ahí los ministerios públicos, está, bueno, el personal administrativo y las distintas funciones que realizan, están también los policías, que prácticamente no mencionaste en tu intervención, que también tienen una relación, porque son ellos a veces los que llevan ahí algunos detenidos, está la policía judicial, no sé si estén los de derechos humanos, porque antes estaban muy presentes, no sé si todavía por ahí anden. Entonces, todo este tipo de actores, hacer un mapa de actores y tratar de ver ahí un poco, no sé si estés familiarizado con los trabajos de Jacob Moreno, que échale un ojo, se llama así Jacob, como Jacobo, Jacob, Moreno, así como Moreno. Es un sociólogo norteamericano de los años 30 que desarrolló un concepto que se llama sociogramas. Y entonces, estos sociogramas son como el antecedente de lo que hoy se le llama análisis de redes o análisis estructural. Obvio, el análisis de redes o estructural es un análisis que combina cómputo, informática, álgebra matricial, y se generan una serie de indicadores. Con Jacob Moreno no necesariamente necesitas tantos datos, ni necesariamente tienes que tener acceso al software y utilizar todo el instrumental que hay en el análisis de redes, pero sí puedes hacer un sociograma y ver el tipo de relaciones, si son positivas, si son negativas, si son de conflicto, si no son no de conflicto. Y un poco lo que yo intuyo es que el Ministerio Público, tal como está diseñado, no está diseñado para fomentar que la cifra negra se disminuya, sino para que se mantenga o incremente, ¿no? Entonces es como contraintuitivo esta aseveración. Y creo que tu análisis podría contribuir a hacer ese tipo de aseveración un poco más, bueno, mucho más documentado, ¿no? Entonces, básicamente son mis comentarios, preguntas, y bueno, pues está padrísimo. Ya cuando vayas a presentar, nos invitas
para estar ahí de asistentes en tu examen, ¿vale? Felicidades. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias por los comentarios de Antonio y del doctor Vega. Sí, bueno, empiezo con esta última parte que comentaba el doctor Vega, este, que pareciera ser que están diseñados los ministerios públicos no para bajar la cifra negra, sino para pues, mantenerla. Esa cuestión de la policía, ¿no? Como una práctica de trabajo, ¿no? Este, sí, más o menos algo que hemos estado discutiendo justo en esta semana con mi tutora y con mi comité tutoral. Justamente es más bien si no se presentan estos modelos como como intentos de legitimación de las instituciones para, pues, bueno, tener una razón de ser, ¿no? Y cómo se legitiman las organizaciones cuando están siendo observadas, ¿no? Y cuando están siendo sumamente cuestionadas. Eso es, digamos, por ahí esa parte. La cuestión de este mapa de actores. En algunas de mis observaciones sí tengo presentes como que, bueno, en el Ministerio Público entran policías de investigación y se visten así y así, se dedican a estas cosas, pero no son actores a los que yo les haya prestado atención, justo porque como me estoy centrando nada más en el modelo de estas figuras, porque lo mismo pasa con, por ejemplo, el médico legista, ¿no? O sea, también tengo registro del médico legista que hace, algunas veces que me tocó verlo interactuar con Ministerio Público, entonces hay también, abogada de las mujeres, también es un actor importante dentro de la organización, a la que yo no pude tener acceso. Ahí sí tengo que decir que es por una cuestión de género. A mí jamás una abogada de las mujeres me quiso dar una entrevista y me mandaban a oficinas centrales, ¿no? Justamente porque abogada de las mujeres tiene un eslogan muy particular que es, te escucho, te creo, te acompaño. Entonces yo quería indagar en las funciones de las abogadas de las mujeres, pero no, o sea, con todas las que yo tuve intentos de generar alguna conversación, tuve negativas, entonces si no, ahí sí se me hizo muy difícil tener algún tipo de intercambio de información con la abogada de las mujeres. Eh, sí, esta cuestión de la escritura de los ministerios públicos, o sea que justo como decía que antes eran máquinas de escribir. De hecho, antes el puesto se llamaba oficial mecanógrafo. Eso me lo llevó a comentar un MP. Si es que yo antes era oficial mecanógrafo, luego fui oficial secretario y ahora soy MP, ¿no? Entonces, como que sí ha cambiado la figura y también tiene que ver con con los cambios en las tecnologías, ¿no? En las innovaciones tecnológicas y las herramientas con las que ellos trabajan. Eh, bien, sí, ¿qué tipos de delitos se denuncian? Es variable. Eh, Cada territorial, cada ministerio público es consciente del lugar donde está. O sea, por ejemplo, en el sur, donde yo estuve en la agencia, lo que más se denunciaba era violencia familiar. En la otra del centro, lo que más se denunciaba era asalto a transeúnte. Pero también me dijeron, no, pues en Benito Juárez se denuncia mucho fraude, ¿no? Ahí es básicamente fraude y pérdida de documentos, es lo que más denuncian. Si te vas a Iztapalapa, ahí es robo de autopartes y, y homicidios, ¿no? Si te vas a Gustavo Madero, igual, muchos homicidios, muchos conflictos entre vecinos. Entonces, dependiendo de las demarcaciones, también va cambiando el fenómeno delictivo. Entonces, de eso es como que sí es, como si hay mucha conciencia. Y en el caso en las que yo estuve, fueron principalmente una que era de donde había mucha violencia familiar, principalmente era lo que se denunciaba y en la otra robo transeúnte. Entonces ahí también, bueno, y ahí también les caían de rebote algunas denuncias porque está cerca de juzgados familiares y de otro tipo de juzgados, entonces de repente ya salía que había algún tipo penal que era competencia del ministerio y los canalizaban hacia allá. Eso, no tengo una estadística como tal, pero sí más o menos el tipo de fenómeno delictivo que se iba a denunciar. Eh, las negociaciones en el terreno y esto que también
me comentaba Antonio, de las razones para no estar presente cuando un ministerio público estaba atendiendo, principalmente tenía que ver con la información. Eh, en uno de los ministerios públicos que pude hacer trabajo de campo, la encargada del ministerio me dijo, básicamente me dijo que le preocupaba mi presencia porque la información que se manejaba era muy delicada y es una información que no podía salir fácilmente de allí. Sin embargo, por las características del espacio, el espacio que me asignó, por eso digo que fue muy fortuito, fue un espacio junto a un ministerio público y el espacio, aquí retomo lo que comentaba Antonio, ese espacio en particular a mí me permitió ver la actuación del ministerio público porque no estaba separado ni por ventanas ni por paredes, o sea, la pared, o sea, la división entre un cubículo y otro era de, no sé, 1 metro y después continuaba con una pequeña mampara de plástico. Entonces, yo desde el cubículo contiguo podía ver todo lo que hacía el Ministerio Público, ¿no? Cómo abría el sistema, cómo empezaba la escritura, cómo atendía, si miraba o no a la persona, cómo le hablaba, sus tonos de voz, los objetos que tenía en el escritorio, eh, las llamadas telefónicas que hacía o las llamadas telefónicas que recibía o la interacción con otros funcionarios que estaban ahí mismo, las interrupciones que tenían también. Entonces, ese lugar en específico me permitió ver la acción del Ministerio Público en acción, ¿no? Cómo daban la atención hacia las personas. Y pero de haberles dicho, oiga, yo quiero estar aquí, quiero ver cómo atiende, pues yo creo que de plano me hubieran dicho que no, ¿no? Justamente por esta cuestión de la secrecía, que justo está en el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvaguardar la secrecía de las víctimas, eso es como, yo creo que es algo que por lo menos para los externos sí lo siguen al pie de la letra. Justo en conversación con un ministerio público, de mesa de trámite, él me dijo que él no estaba de acuerdo con las modificaciones que se habían hecho, de las remodelaciones que se habían hecho, porque antes tenían cubículos individuales y ahora los espacios eran muy abiertos. Entonces era complicado y se perdía la secrecía porque el compañero podía escuchar lo que él decía y al revés, ¿no? Y las personas también podían escuchar pues todo el entorno. Y sí es complicado para las personas y se ha llegado a suscitar algunos inconvenientes, por ejemplo, eh, algunas veces tanto UAS como ministerios públicos se han visto en la necesidad de aislar a la víctima, a alguna oficina que esté aislada, que esté desocupada y que esté alejada digamos, de la escucha de los demás para poder atenderlos, principalmente en casos de delitos sexuales, eso se ha dado mucho, o en casos en los cuales el victimario puede llegar a acudir al Ministerio Público al mismo tiempo que la víctima, ¿no? Y justo un poco ahí esta cuestión de los detenidos que preguntaba el doctor Vega, a las territoriales que yo fui, principalmente eran sin detenidos. Entonces, es que son muchas territoriales en la ciudad y la mayoría son sin detenidos. Las que son con detenidos son muy, muy específicas. Y bueno, esta cosa del endurecimiento y del perfil justamente tiene que ver bueno, y también de la hostilidad, tiene que ver con la interdisciplinariedad de los perfiles que se buscaron para la primera atención, que justo por eso se buscaron perfiles en ciencias sociales y humanidades, para que las personas, para que, porque ellos suponen que estos perfiles van a tener una atención más cálida, como ellos dicen, y que estos perfiles iban a ser la cara de la fiscalía, ¿no? Como que se hacía mucho énfasis en eso. Ustedes son la cara de la fiscalía y en ese sentido, pues queremos que cuando llegue una persona, pues que no se encuentre con el funcionario gruñón, ¿no? Sino más bien que se encuentre con alguien que sea receptivo. Entonces, en ese sentido, como por ahí va, aunque también
juegan mucho esta cosa del nuevo personal y del viejo personal, ¿no? Una MP me decía, no, bueno, es que yo entré con el nuevo sistema de justicia penal y a veces lo que imperan son prácticas del antiguo, ¿no? O sea, como que hay ciertas continuidades y rupturas de los sistemas, ¿no? Y de las personas y cómo van ingresando. Digo, eso, y también depende mucho, y esto es como bien interesante y muy importante, cuando ellos hablan de la personalidad, ¿no? Cuando algunos me decían, bueno, es que en cómo atiendes depende de la personalidad de cada quien. O sea, como que hay una cuestión subjetiva que toma un papel relevante a la hora de la atención. Eso también ha salido en la investigación. Y pues bueno, creo que a grandes rasgos sería lo que tengo que decir de los comentarios que me han hecho y les agradezco. Pues muy bien, ¿cuándo estarías pensando terminar tu tesis? Pues yo espero, bueno, tengo el examen de candidatura dentro de dos Ah, trimestres y todavía otro año. ¿te Dos, quedan 2 trimestres para el examen de candidatura? sí, Pero ya acabaste el trabajo de campo. sí, el trabajo de campo ya está y ahora Ah, viene ok, toda la parte del análisis. pues sí, está padrísimo. Ya nada más un último comentario, es sobre, no está mal que mezcles métodos, ¿eh? O sea, si yo entiendo que tu objetivo principal fue la aplicación de un método antropológico de observación, pero si tienes entrevistas, pues, mi estimado, úsalas, ¿no? Úsalas y trata de buscar si no estás convencido más información sobre los temas que estás haciendo. Porque imagínate, si todo fuera observación, pues está cañón. Eh, no puedes observar todo. O sea, yo sé que en análisis cualitativos, pues la observación es lo más cercano a la experimentación, pero pues no todo lo puedes observar. Imagínate estudiar, no sé, la tortura, está cañón, ¿no? ¿Cómo vas a estar ahí presente, ¿no? Al menos que seas el torturador o no sé. Pero yo creo que esos no hacen este tipo de estudios. Esas personas no creo que les interese tanto analizar esto. En dado caso, pues hay herramientas y entonces pues úsalas, ¿no? No te sientas cohibido para utilizar distinto tipo de instrumental para, pues ahora sí que cuestionar tu terreno. También te hablaba de la literatura, ¿no? Que seguramente ya la has revisado, pero siempre es súper, yo diría que relevante al inicio, sobre todo, bueno, a todas las etapas, sea al inicio, al medio y al final, pues revisar la literatura para contrastar lo que tú estás haciendo. Sobre todo de ahí se deriva lo que se llama análisis teorético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que yo encontré? ¿De qué manera lo que yo encontré coincide con lo que ya se ha discutido o no? Eso es el diálogo teorético. Y bueno, básicamente sería eso. No sé si quieras reaccionar o... Mm. No, no, pues, agradezco los comentarios, doctor. Sí, digo, tengo entrevistas, básicamente el trabajo es observación y entrevistas, ¿Sí? principalmente, o sea, mucho de lo que he comentado ahora, ha sido resultado principalmente de entrevistas, ¿no? Que era el mayor reto fue entrevistar, o sea, no tan, Claro, o sea, sí observar, pero creo que entrevistar fue uno de los mayores retos porque muchas de las entrevistas se hicieron en horario de trabajo, bueno, casi todas se hicieron en horario de trabajo, en esos momentos en los que no tenía nadie en el Ministerio Público y me llamaba y decía, a ver, ven, ¿no? Y ya iba yo y me decía, a ver, ¿qué estás haciendo? Coméntame, y bla, 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 hacer el rapport y comenzar la entrevista, ¿no? Y también justo mucho de la complicación de estas entrevistas tuvo que ver con la posibilidad de grabarlas, ¿no? Algunas están grabadas porque me lo permitieron, otros no me lo permitieron, unos me permitieron usar sus nombres, otros me dijeron que no. Entonces, claro, como también dentro de todo eso fue de lo más complicado y algunas de las cosas que comenté aquí justamente salieron a raíz de las entrevistas. Y bueno, yo nada más le quería preguntar, bueno, eso igual y ya me lo mandan en algún correo, esta literatura sobre la cuestión
de la hostilidad en el trato de los ministerios públicos. Tengo por ahí como un par, pero no creo que en ese sentido no es tan exhaustiva no fue tan exhaustiva mi búsqueda por ese lado. Es que tampoco hay mucho, ¿eh? Sí, es que es, Es lo que yo te comenté más que leerlo, lo vi. O sea, ah, yo lo observé, ¿no? Me tocó estar presente. Entonces me quedó marcado. O sea, realmente sí lo pude ver de primera mano, a inicio de los años 90. Y seguramente, pues, alguien habrá escrito, por eso te decía de la revisión de la literatura, pero los historiadores, a veces hay que irse un poquito más atrás. Hay excelentes trabajos realizados por historiadores de temas que uno a veces ni se imagina y dices, bueno, caray, qué padre que hay estos temas que se han desarrollado, ¿no? En historia hay un montón en el caso particular de tu tema, pues no tengo ahorita ninguna referencia que te pueda yo dirigir, pero pues busca, ¿no? Buscando encuentras. Y si no, busca auxilio con algún profe que sea historiador, ujú. que tenga historia política, ¿no? En particular, creo que hay varios que podrían ahí apoyarte. A ver, creo que aquí tengo libros, si no te digo. Está Diego Pulido Esteban, que ha escrito sobre policías. Él ha escrito sobre policías, pero a través de él puedes revisarnos sus referencias. Puedes llegar también a encontrar algún trabajo sobre el Ministerio Público o sobre el origen de los ministerios públicos que se da en los años 30, porque antes no existía, ¿no? A pesar de que fue en 1918 cuando se define la separación entre la policía judicial y la policía preventiva, y que también ahí se está separando al mismo tiempo la tarea de investigación y la tarea de vigilancia. No fue sino hasta los años 30 cuando realmente empieza a funcionar todo este sistema, ¿no? de seguridad y de vigilancia y de aplicación de la ley en los años 30 con los ministerios públicos, pero por mucho tiempo, incluso en esa época, había dos tipos, ¿no? De instancias, el Ministerio Público como lo conocemos hoy, pero también había las comisarías de policía en donde funcionaban y así se duplicaban este tipo de funciones. Eso queda muy claro en este trabajo que pues, se llama La Ley de la Calle, que realiza Diego Pulido. Entonces eso te puede orientar bastante, ¿no? Son referencias que creo que valdría la pena que les echaras un ojo, aunque no trate él directamente el tema de los policías, te puede ayudar. El propio Mario Barbosa, que trabaja sobre trabajo en el sector público, en la Ciudad de México, te puede también dar algunas referencias sobre esto. Y no se me ocurre quién más, a lo mejor Carlos Sillades, pero creo que él está más por la parte de la historia intelectual. Entonces, no creo que vaya por ahí, es más bien con Barbosa. En fin, por ahí va la cosa. Pues, pues muchas gracias. Y no hay nada más por ahí. Nos despedimos y bueno, pues les deseo buen fin de trimestre. Ya está por terminar este trimestre y les aviso en el transcurso del intertrimestral, pues voy armando otra vez el plan de exposiciones. Nos quedó pendiente el profesor Astorga, que voy a contactar para ver cuándo nos podemos reunir con él y algunos otros más, ¿no? Entonces, para tenerlo por ahí presente. Pues muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias, cuídense. Gracias.